Hola, en este vídeo continuamos con las clases teóricas del tema 6, correspondiente a las reacciones químicas. En el vídeo anterior estuvimos viendo el concepto de mol como una magnitud que nos va a permitir medir la cantidad de sustancia. Además, el mol, recordamos que un mol equivalía a 6,022 por 10 elevado a 23 entidades, cosas. O sea, podrían ser peras, manzanas, átomos, coches, me da igual. Y así nos permite contar cantidades muy grandes de cosas con números pequeñitos, usando el mol, numeritos pequeños. El problema es que aunque esto nos lo permite hacer con átomos y con moléculas, el problema es que nosotros en el laboratorio de química no disponemos de ninguna herramienta con la que podamos medir los átomos y las moléculas de una sustancia. Imaginaos que tenemos un recipiente donde tenemos encerrado dióxido de carbono y nosotros queremos saber el número de moles que hay de dióxido de carbono. Ahora mismo, para eso nosotros tendríamos que saber el número de moléculas de dióxido de carbono que hay en ese recipiente para poder saber el número de moles. O si supiéramos el número de moles, podríamos saber el número de moléculas que hay de dióxido de carbono. El problema es que esa herramienta nosotros no la tenemos, no podemos contar átomos. Entonces necesitamos otra magnitud que nos permita relacionar el mol con cantidades que podamos manejar. En el laboratorio podemos utilizar balanzas para pesar, para calcular masa, o podemos usar recipientes que nos permitan calcular volúmenes de cantidades, generalmente líquidos o gases. Entonces, como eso solamente lo podemos hacer, medir volúmenes o medir masas, necesitamos magnitudes que nos puedan relacionar el mol con la masa y el mol con el volumen. En este vídeo vamos a estudiar la relación del mol con la masa en gramos, a partir de una magnitud nueva que se llama masa molar. La masa molar es la masa de un mol de átomos, de moléculas, de iones, de partículas, etc. Y se representa con la letra mayúscula M y se mide en gramos por mol. Lo que está en el recuadro rojo es la definición de masa molar. Entonces, ¿qué nos está dando la masa molar? La cantidad en gramos que se corresponde con un mol de lo que queramos. Es decir, si tuviésemos una sustancia desconocida X y nos dicen que la masa molar de esa sustancia X es igual a 16 gramos por mol. Fijaos que ya estoy colocando por un lado la letra que representa la masa molar, que es la M mayúscula, poniendo debajo de su índice la sustancia que representa, que es la X, y estoy utilizando la unidad de medida de la masa molar, que es el gramos por mol. ¿Qué quiere decir que una sustancia X tenga una masa molar de 16 gramos por mol? Pues quiere decir que un mol de la sustancia X tiene una masa de 16 gramos. Esto nos lo está diciendo la masa molar. También la masa molar nos está dando una información sobre el número, digamos, de átomos o de partículas que constituyen esa sustancia X. Porque si un mol son 6,022 por 10 elevado a 23 cosas, si en 16 gramos de esa sustancia X hay un mol, también la masa molar, en este caso, nos está diciendo que en 16 gramos de la sustancia X hay
6,022 por 10 elevado a 23. Vamos a poner, como una sustancia desconocida, átomos de la sustancia X. ¿Veis? Y así podemos comprender qué información nos está dando la masa molar. Esta magnitud es fundamental en el laboratorio, porque cuando nosotros trabajemos, por ejemplo, con las reacciones químicas, o queramos, por ejemplo, hacer reaccionar hidrógeno con oxígeno para producir agua, o vamos a hacer una combustión de magnesio, por ejemplo, o la reacción química que sea, nosotros vamos a tener que calcular cantidades y para eso solamente vamos a poder obtener esa información a partir de la masa o del volumen. Ahora ya sabemos, utilizando la masa, a partir de la masa molar, veremos cómo obtener el número de moles. Quizás parece un poco extraño, si ya tenemos la masa en gramos, ¿para qué calcular los moles? ¿O para qué saber el número de átomos de una sustancia cuando la reaccionamos? Si ya sabemos la masa en gramos, ¿qué más queremos saber? Pues veréis en vídeos sucesivos que es fundamental conocer el valor en moles de una sustancia cuando la hacemos reaccionar para poder calcular relaciones y datos que son importantes en las reacciones químicas. Pero vamos, paso a paso ya descubriremos la importancia. Bien, evidentemente no vamos a trabajar con sustancias desconocidas en el laboratorio, sino que vamos a trabajar con los elementos y compuestos químicos que conocemos. ¿Cómo podemos calcular la masa molar? Es decir, el número de gramos que hay en un mol de cada sustancia de la tabla periódica, de cada elemento químico. Pues para eso tenemos aquí, vamos a calcular qué hay que hacer para calcular la masa molar de un elemento. Pues lo que tenemos que hacer para un elemento químico, el truco está en miramos en la tabla periódica. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué os parece si cogemos, por ejemplo, el sodio? El sodio, que es Na, la masa molar del sodio la vamos a tener, aquí tenemos la tabla periódica, tenemos que mirar, nos tenemos que encontrar el sodio se encuentra aquí, tenemos que tomar esta información, ese dato de ahí. Si quisiéramos, por ejemplo, mirar la plata, que está aquí, vemos que el dato, no lo confundamos con el número atómico, que es 47, sino el número que tenemos aquí, 107,87. Generalmente tiene decimales, entonces es fácil diferenciarlo del número atómico. En el caso del sodio tenemos 22,990, podemos aproximarlo a 23 por comodidad para las cuentas. Eso sería la masa molar. Bueno, vamos a ponerlo como viene ahí, 22,99 gramos por mol. Luego, un mol de átomos de sodio tiene una masa de 22,99 gramos. Vamos a coger otro ejemplo. ¿Qué digo yo? El hierro. Un poco más arriba, hierro. El hierro, recordad que es Fe, pues la masa molar del hierro lo tenemos por aquí. Y su masa va a venir dada
por este numerito de aquí, 55,84. Normalmente, cuando hablamos de los elementos químicos, no se dice la masa molar del elemento, se suele decir masa atómica del elemento. Pero bueno, nosotros ahora mismo estamos aprendiendo, aunque comúnmente se suele decir masa atómica. 55,84. 55,84 gramos por mol. De nuevo tenemos que un mol de átomo de hierro tiene una masa de 55,84 gramos. Evidentemente la masa molar, o mejor dicho, la masa atómica de estos elementos, esta información la miramos en la tabla periódica, no es una información que tengamos que sabernos de memoria. Para eso tenemos la tabla periódica, miramos y coleccionamos esa información para los ejercicios, los problemas que nos haga falta. Y luego, por otro lado, tenemos la situación de que puede ser que no sea un elemento, sino que tengamos que calcular la masa molar de un compuesto. Entonces, en ese caso, hay que proceder sumando las masas molares de sus elementos. Es decir, cogemos un compuesto químico que nos da igual cuál sea, no tenemos ni por qué conocerlo. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner el ácido fosfórico, que sé que no conocéis. Pero es una información, un compuesto con el que podemos aprender cómo calcular cualquier, ya nos vale para cualquier compuesto. Fijaos que tenemos un compuesto que tiene 3 átomos de hidrógeno, 1 átomo de fósforo y 4 átomos de oxígeno por molécula. Entonces hay que ir sumando las masas molares para cada elemento. Vamos a empezar con el hidrógeno. En el hidrógeno tenemos, para el caso del hidrógeno, tenemos 3 átomos de hidrógeno. La masa molar, o la masa atómica, mejor dicho, del hidrógeno, nos venimos a la tabla periódica, está aquí, es 1,0079, se suele tomar siempre 1 gramo por mol. Como hay 3 átomos, vamos a tener 3 veces esa masa molar. Luego habrá que multiplicar por 3 la contribución del hidrógeno a este compuesto. Para el fósforo tenemos solamente un átomo por molécula. La masa molar del fósforo está aquí, 30,97. Vamos a coger dos decimales. 30,97 gramos por mol. Y el oxígeno, hay 4 átomos de oxígeno. La masa molar del oxígeno está aquí, 15,99. Muchas veces se toma 16 por aproximación. Vamos a coger 16. Y en este caso, como hay 4 átomos de oxígeno, vamos a tener que multiplicar por 4 ese dato para que la contribución total de oxígeno sea correcta. Porque fijaos que la masa que obtenemos, la masa atómica, es por átomo. Pero claro, si hay 3 átomos de hidrógeno, necesitamos multiplicar por 3, y si hay 4 de oxígeno, hay que multiplicar por 4. Entonces, la masa molar del H3PO4 va a ser igual a 3 por la masa molar del hidrógeno, más 1, que no lo pongo,
la masa molar del fósforo más 4 por la masa molar del oxígeno. La masa molar del H3PO4 va a ser igual 3 por 1 más 30,97 más 4 por 16. Y si ya hago esta operación con la calculadora, obtengo la masa molar del H3PO4, del ácido fosfórico. Que es 97,97 gramos por mol. Y así hemos terminado de calcular la masa molar de un compuesto. He cogido este compuesto, como digo, porque ya nos permite ver qué hay que hacer cuando tenemos su índice, un compuesto, y a mí me da igual que el compuesto tenga 3 elementos diferentes, 4 que 25. Sumamos y multiplicamos por el subíndice.